Entonces hemos estudiado el capítulo 7, ¿no? Que trata del teorema de Lagrange. El gran resumen de ese capítulo es el teorema de Lagrange. Se hace el recorrido por todas clases laterales para entender la demostración de este teorema, y luego para algo que vamos a ver en el capítulo siguiente, que el 8 no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? El capítulo 8 del libro de texto, a ver, voy a ver. Sí, trata de productos directos, o sea, son tipos de grupos que se forman en productos escalares, en conjuntos que son productos escalares de grupos. Si se recordarán eso, seguro de un curso de matemática discreta, probablemente ahí lo estudien. Entonces, bueno, ese capítulo es interesante, pero su objetivo va en una dirección que no nos, que al menos yo intento no verla, ¿no? O sea, no es tan fundamental. Entonces es un capítulo bastante particular. Pasamos entonces al capítulo 9, que trata de subgrupos normales y grupos cocientes. Bien, entonces la definición de subgrupo normal, alguno de ustedes ya lo ha adelantado, quizás sin saber, esa condición para llamar a un grupo normal, ¿no? Entonces, a un subgrupo normal. Entonces, permítanme que abro aquí para escribir. Vamos a la pizarra 7, ¿no? Bien, entonces pizarra 7. Bien, entonces vamos a estudiar la definición de subgrupo normal. Voy a escribir bien normal. Entonces, por definición, un subgrupo de un grupo, pues ya aquí no voy a escribir todo el preámbulo, ¿no? Es un grupo, H es un subgrupo de ese grupo, es normal, ¿bien? Pero no despegar, mira. Con la izquierda ya. Sí, toda clase lateral izquierda es igual a la clase lateral derecha correspondiente para todo A que pertenece a G. Bien, y se denota, cuando esto ocurre, el simbolito de menor que lo vamos a cerrar como una especie de triangulito, ¿eh? H es un subgrupo normal de G, así leemos eso, ¿bien? Entonces vean ya, vean la definición, qué bonito, ¿no? Toda clase lateral izquierda con representante A equivale, o es igual, perdón, a la clase lateral derecha con ese mismo representante. Entonces, cuando un subgrupo satisfaga a esto, entonces será llamado subgrupo normal y se denotará de esta manera. Bien, vamos a ver ejemplos, pero antes, una forma equivalente de esta definición, y que quizás sea la que vamos a utilizar al momento de demostrar que un subgrupo es normal, es que para todo elemento, en el símbolo, para todo elemento del grupo, ¿sí? Tenemos que A por H por A inverso está contenido en H. Bien. Vean que se parece mucho a la definición inicial, ¿no? Lo único que cambia, o sea, si multiplicamos por A inverso a la derecha, pues obtenemos al lado izquierdo esto, y al lado derecho nos queda solo H, ¿no? ¿Y por qué
qué la inclusión solo nos interesa este lado de aquí, ¿no? ¿Bien? Porque H, la otra inclusión es sencilla, ¿no? ¿Bien? La otra inclusión es sencilla, porque H tiene como, bueno, H al ser un subgrupo y al multiplicarlo por un elemento del grupo, pues esta clase lateral, esto desde luego contiene a todos los elementos de H, y luego lo multiplico por otro elemento a la derecha, pues sigue teniendo todos los elementos de H. ¿Bien? ¿De acuerdo? O sea, H seguro está contenido acá. Al contrario, no es tan inmediato, y por eso es la definición equivalente es solo verificar esta inclusión. ¿Bien? En todo caso es definición. Entonces, cuando eso se cumple, un subgrupo es normal. Bien, recapitulando qué significan estas cosas, ¿no? ¿Bien? Recuerden que A por H significa multiplicar por todo elemento del conjunto H, multiplicarlo por A a la izquierda. ¿Bien? H por A, y por eso escribo primero la H, ¿vean? Para que vean la construcción, la definición de estos conjuntos, es multiplicar todo elemento del subgrupo H por A la derecha. Y luego, esto de acá significa, pues, multiplicar todo elemento de H por A la izquierda y por A inverso a la derecha. Bien, esos conjuntos como tal es claro, no hay ningún problema. Ha quedado claro, debe de ser claro eso, ¿no? A por H es multiplicar todo elemento de H por A la izquierda, y los otros pues de manera similar. Bien, algunos ejemplos. Vamos a estudiar casos particulares. Primero es que todo subgrupo de un grupo abeliano es normal. ¿Bien? Todo subgrupo de un grupo abeliano es normal, y esto pues tiene toda la pinta de que sea cierto, ¿no? ¿Por qué? Pues la clave está en que el grupo es abeliano, ¿no? ¿Bien? Entonces voy a poner aquí, si quieren, la clave es que A por H es igual a H por A, ¿no? Para cualquier par de elementos H y A. ¿Bien? Por lo tanto, si yo quiero verificar que A por H, que como tal, ¿no?, es igual, pónganle que A lo multiplico por H1, y listo los elementos de H, A por H2, etcétera, ¿no? No sé si esto va a ser finito o infinito, da igual, pero como el grupo es abeliano, esos productos que están aquí adentro los puedo conmutar todos. ¿Bien? Entonces, H1 por A, H2 por A, etcétera. Y aquí lo que tenemos entonces es que el grupo H, el subgrupo H lo estoy multiplicando por A la derecha. ¿Bien? Y ya se cumple la definición. ¿Notan eso, no? Sí. Perdón. Notan eso, ¿no, chicos? No hay problema o sea, si el grupo inicial ya es abeliano, todos conmutan con todos. Entonces, esta propiedad se cumple para cualquier subgrupo. Entonces, en realidad, cuando el grupo inicial es abeliano, no tiene mucho sentido hablar de la definición de subgrupo normal, porque todos lo serán. ¿Sí? Todos subgrupos serán normales. Entonces, no es muy interesante. Vamos a ver otro ejemplo de casos particulares. Es que los subgrupos triviales son normales. ¿Sí? Los subgrupos
triviales son normales. Bien, ¿esto por qué, no? Vamos a ver los subgrupos normales. Solo doy las pistas, ¿no? Si, por ejemplo, a la identidad, ¿no? Que es el subgrupo normal, lo multiplico por A a la izquierda, esto sabemos que es A por E, ¿bien? Y esto sabemos que sencillamente nos da A, y que a su vez sabemos que es E por A, invirtiendo el orden, y que a su vez sabemos que esto es EB, el subgrupo B por A. Entonces, si analizamos los extremos, ahí es directamente lo que pude haber hecho, ¿no? Si el subgrupo A se multiplica por si el subgrupo E se multiplica por A a la izquierda, obtenemos el mismo resultado que multiplicar el subgrupo E por A a la derecha. ¿Sí? Entonces ven cómo es bastante inmediato. Y lo mismo sucede para todo el grupo, ¿no? ¿Sí? Si tenemos el grupo G, que son los triviales, la identidad y el mismo grupo, ¿no? A por G, nosotros vimos en su momento que esto es G, y que equivale a, y que es lo mismo que G por A por la cerradura, ¿no? Y por la propiedad cancelativa. ¿Bien? Entonces los subgrupos normales, los subgrupos triviales, ¿no? La identidad y el mismo grupo son normales, porque vean, al multiplicarlo por cualquier elemento a la izquierda o a la derecha, obtenemos los mismos resultados. ¿Bien? Entonces, ya con esto, vean, los grupos abelianos no nos interesan mucho porque todos sus subgrupos serán normales. Entonces, no hay mucha ciencia, ¿no? Los triviales, pues son normales, pues ya está. Entonces, ya, si hemos descartado acá, no es que hemos descartado, sino que ya sabemos todo de los subgrupos, de los grupos abelianos, perdón. Entonces nos interesa ver qué pasa con los subgrupos, con los grupos no abelianos. ¿Sí? Entonces, los casos más importantes son cuando los grupos no son abelianos. Y el ejemplo de grupo no abeliano que tenemos, el primero que tenemos es ese 3, ¿sí? Que está formado por la identidad alfa, alfa al cuadrado, beta, alfa beta y alfa al cuadrado beta. Entonces vean, yo les siempre he dicho, deben de manejar con solvencia todos los ejemplos de grupos que hemos visto al inicio o en la primera unidad. ¿Bien? Todos los ejemplos de grupos. Y ahora no solo los grupos, necesitamos saber de cada grupo cuáles son sus subgrupos para luego decidir cuáles son normales o no. ¿Bien? Entonces, bueno, este es un caso de un ejemplo, un grupo no abeliano, en el cual podemos plantear cuáles son sus subgrupos. Está la identidad, los triviales, ¿no? Todo ese 3. Si se recuerdan, estaba epsilon con beta, epsilon con alfa beta, epsilon con alfa al cuadrado beta, y un subgrupo de 3 elementos, que es el subgrupo alternante, epsilon alfa y alfa al cuadrado. Bien, entonces por lo que acabamos de ver, estos son normales, ¿eh? Subgrupos normales. Este no es subgrupo normal, porque de hecho lo vimos en una de las pizarras anteriores. ¿Se recuerdan? En la pizarra, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Estos 3, aunque estos 2 no los hemos hecho, no son normales. Este tampoco, bueno, ese desde luego que sí lo vimos y ya vamos a ir a la pizarra que donde está incluido. Y este epsilon alfa y alfa al cuadrado sí que es normal. Entonces, como ahí lo estoy poniendo como ejemplo, pero tenemos que ir a recordar la pizarra anterior, vamos a la pizarra anterior o donde está ese detalle, y aquí lo podemos ver. ¿Vean? Epsilon beta no es un subgrupo normal, porque por ejemplo, alfa por epsilon beta, vean, me da
este que he indicado aquí en verde, pero al multiplicar por alfa a la derecha, me da uno, este que he indicado en blanco, y la elección de los colores ha sido para representar que son distintos, ¿no? Este verde es distinto del blanco, ¿lo ven? Entonces, este subgrupo no es normal, porque hay una clase lateral izquierda que no coincide con la clase lateral derecha, hasta que haya una, ¿no?, que no coincide. ¿Bien? Porque en la definición de subgrupo normal, todas las clases laterales izquierdas deben de ser iguales a su respectiva clase lateral derecha. ¿Bien? Y este último ejemplo, epsilon alfa y alfa al cuadrado, sí que es normal, y vamos a ver la pizarra 2, donde, vean, aquí, si multiplicamos ese conjunto por epsilon, pues no hay problema. Pero vean que todas estas clases laterales izquierdas verdes son iguales a todas estas derechas verdes. ¿Lo ven? Notan eso, ¿no? Igual estas naranjas con estas naranjas. Entonces este subgrupo sí es normal, porque toda la clase lateral izquierda coincide con la clase lateral derecha con ese mismo representante. ¿Bien? Entonces por eso, como ya está ahí al inicio, no lo voy a desarrollar aquí porque ya lo hemos hecho, ¿no? Entonces vean, es un grupo S3 que tiene tres subgrupos normales, los dos triviales, que no son tan misteriosos, y este otro. ¿Bien? Es claro que solo verificamos que epsilon beta no es normal. ¿Bien? Pero también estos no son normales, y si ustedes lo hacen para practicar, calculen todas las clases laterales izquierdas, todas las derechas, y verán que alguna no coincide. ¿Bien? Y lo mismo este grupo, este subgrupo. ¿Bien? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Una pregunta? Sí se entiende. Entonces queda tarea eso, probar estas clases. Sí, pueden probar estas dos para que se convenzan de lo que estoy diciendo. Pero sí, en efecto, va a suceder. Y que esas ya no las habíamos probado. No, estos dos no. Está bien. Solo este primero y este de aquí, epsilon y beta, lo probamos en la pizarra 1. Epsilon alfa y alfa al cuadrado lo hicimos en la pizarra 2. Es decir, calculamos todas las clases laterales izquierdas y todas las derechas, y vimos que algunas no coinciden, y acá calculamos todas las izquierdas y todas las derechas y todas coinciden. Si ustedes hacen todas las clases laterales izquierdas de este subgrupo y las clases laterales derechas, verán que al menos una no coincide. Por lo tanto, no es normal, ¿no? Porque para que lo sea, tendremos que, se deberá cumplir que todas las clases laterales izquierdas coincidan con su respectiva clase lateral derecha. Bien. Entonces, ahí está. Vamos a una siguiente pizarra para que sigamos practicando esto. La de 25. Vamos a hacer una pizarra más. Y vamos a trabajar con otro ejemplo. Si ya les dije que todos los grupos abelianos o todos los subgrupos de grupos abelianos son normales, entonces, bueno, nos interesa ver los grupos no abelianos. Ya vimos ese 3. ¿Cuál es el siguiente grupo no abeliano que tenemos en nuestro Y3? El grupo de Klein. No, Klein es abeliano, ¿eh? Los grupos diédricos. Los grupos diédricos, D3, pero D3, se recuerdan que es isomorfo a S3, ¿no? Entonces no es muy interesante. Estaría D4. Lo D4 es muy largo. Es de los cuaterniones líquidos. Es de los cuaterniones. Bien. Vamos a hacer Q8. Más o menos 1. Más o menos I. Más o menos J. Y más o menos K. Bien, este no es abeliano. Entonces no estamos seguros que todos sus subgrupos sean normales, pero enlistemos los subgrupos, ¿no? Y luego verificamos. Los subgrupos son la identidad
trivial, todo Q8, los triviales. Luego tenemos el subgrupo más o menos 1, ¿bien? Y luego hay otros subgrupos que son más o menos 1, con más o menos sí, más o menos 1, con más o menos J, y más o menos 1, con más o menos K. ¿De acuerdo? Esos son los subgrupos de Q8. Eso sí que es claro, ¿no? Vamos a ver cuáles son normales. Este es normal, los triviales son normales. Eso es que ya casi ni hay que enlistar. Ahora verifiquemos que estos son o no normales. ¿Bien? Entonces, para ver que son o no normales, tenemos que hacer todas las clases laterales izquierdas. Entonces vamos a hacer, voy a tomar el más o menos 1, ¿no? Vamos a trabajar con más o menos 1. Y tengo que hacer 8 clases laterales izquierdas y 8 derechas. Entonces aquí es un rollito porque tengo que escribir esto 8 veces. Vean que aquí estamos ejemplificando todavía, ¿no? Entonces, luego hay otras estrategias para determinar los subgrupos normales, ¿no? Pero ahora estamos trabajando a nivel de definición, entonces lo correcto es hacer todas estas cuentas, ¿no? Pero al final es una burrada hacerlo. Entonces vamos a multiplicar, vean, por 1, por menos 1, por i, y de hecho lo voy a colocar en otro color para que vean el jueguito, ¿no? Por 1, y lo voy a colocar entre paréntesis, por menos 1, por i, por menos i, por j, por menos j, perdón, aquí me está costando aquí escribir los signos menos, por menos j, por k, por menos k. Entonces, si hacemos la primera por el 1, pues no hay mucha ciencia, ¿no? Aquí nos queda más o menos 1. Si lo hacemos por más o menos por el menos 1, por el menos 1, nos vuelve a quedar El mismo. nos queda quizás, si quieren ponerlo en el orden correcto, nos quedaría negativo, positivo, Negativo, 1, pues. ¿están de acuerdo? Sí, Pero como conjunto es el mismo. es lo mismo que más o menos 1, ¿están de acuerdo? Sí. Ahí. Sí. Bien, entonces avanzamos con i, nos queda más o menos i, con menos i nos queda más o menos i, que quizás en el orden contrario, pero da igual, con j más o menos j, con k, con menos j más o menos j también, o si quieren menos más j, pero es lo mismo, con k más o menos k, y con menos k más o menos k. Bien, esas son las clases laterales izquierdas, pero quiero que noten, voy a hacerlas de un solo aquí. Bueno, perdonen esas llaves que más parecen cualquier otra cosa menos una llave. Ustedes ya en el contexto sepan que son llaves, ¿no? Bien, entonces da lo mismo que las multipliquemos por esos elementos a la izquierda, ¿no? Por 1, por menos 1, o sea, en anaranjado hago la cuenta así, ¿no? Bien. Y en azul hago la cuenta hacia acá, ¿no? ¿Bien? O sea, estoy colocando el igual, la dirección del igual. Bien, y lo que quiero que noten es que en realidad, para no volver a escribir todo muchas veces, multiplicar ese subgrupo por cada elemento del grupo a la izquierda o a la derecha nos da el mismo resultado.
Sí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? O sea, es que no quiero volver a Sí. escribir esto y hacer igual a... porque me va a volver a dar igual esto, ¿no? Entonces Sí. quiero ahorrar. Sí, se entiende. Sí, listo. Bien. Entonces, pues ya está. Hasta bonito se ve esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué concluimos? Que más o menos uno también es un subgrupo normal. ¿Lo ven? Entonces, yo les voy a dejar que ustedes verifiquen esos tres que hacen falta. Y les voy a poner que todos, o sea, como tarea, es verificar que todos los subgrupos de Q8 son normales. ¿Bien? Y luego, en realidad, basta que demuestren alguno de estos, ¿no? Uno de estos. Con uno que hagan está bien, y se van a dar cuenta que del fenómeno que cualquier elemento, o sea, por cualquier elemento que multiplique estos subgrupos, por cualquier elemento del grupo, ¿no? A la izquierda o a la derecha nos va a dar el mismo resultado. ¿Bien? Y luego, esto es un detalle, y luego otro grupo, no abeliano, que tenemos es D4, ¿no? Si se recuerdan, los grupos no abelianos que tenemos con menos elementos son S3, que es lo mismo que D3, diédrico de 3. Luego sigue el de 7, ¿no? El de orden 7, al ser orden primo, se recuerdan por la consecuencia de Lagrange, entonces el de orden 7 es abeliano, y como es abeliano, todos sus subgrupos son normales. Ya está. Entonces los siguientes son los de 8 elementos. Está Q8, está el cíclico de 8 elementos, pero el cíclico es abeliano, entonces no interesa, y está el D4. ¿Sí? Entonces vamos a determinar, voy a dejar determinar los subgrupos normales de D4. Bien. Ahora, este de aquí después de demostrar esto de aquí, mismo, estoy queriendo que me salga una nubecilla aquí. Ahí está. Ese de aquí, perdón, nos hace sacar una conclusión. Y les pongo ahí que concluir. Porque vean, de hecho les doy una pista, Q8 es no abeliano. Pero veremos que todos sus subgrupos son normales. Ahí uno dirá, ok, ya sé que todos los grupos abelianos, sus subgrupos son normales. Entonces alguien dirá, pero ¿será cierto que si todos los subgrupos son normales, entonces el grupo es abeliano? No. El contraejemplo será este. Entonces por eso concluir ahí. Ya les di la respuesta, pero esa es la curiosidad de este ejemplo, el Q8, la particularidad del Q8. Bien, entonces, vean, lo dejamos por aquí, ya hicimos 2 pizarras, hasta las 9:40 más o menos, pues para no
correr luego. Entonces tienen estos detalles. Vean, llevamos 8 pizarras, chicos. Ustedes su tarea cada día, yo no les he asignado todavía tareas en el campo. Entonces sepan que su tarea es despedazar estas pizarras que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí luego resolver los ejercicios múltiplos de 4. Si se recuerdan, si se fijan o si lo notaron en los exámenes que les puso, tanto presencial y virtual, los 2 ejercicios prácticos eran ejercicios de los que yo les había asignado. ¿Bien? Entonces lo mínimo que deben de hacer es resolverlos todos. ¿Bien? Todos esos que yo les... Bueno, chavales, entonces nos veremos mañana. Vean, ¿qué sigue? Esto de subgrupos normales sirve para luego definir un grupo que es una monstruosidad, que es súper importante, que son los subgrupos normales. Perdón, los grupos cocientes, que se definen a partir de subgrupos normales. Entonces, les invito a que se tomen en serio este contenido a diario, que lo vayan despedazando a diario, y pues ya, bueno, yo creo que mañana terminamos el capítulo 9 y nos acercaremos a este fin de semana con capítulos 7 y 9 despedazados, ¿no? Entonces ustedes sepan que vamos ya en 2 capítulos. A lo mejor les asigno una tarea antes de la tarea final de la unidad para que se enganchen un poco más. Bueno, pizarra de hoy, 7 y 8. Nos vemos mañana, chicos. Que estén bien. ¿Puede dejar las 7 un ratito, por favor? Ahí está. Listo, gracias. Buen día. Buen día, que estén bien, cuídense. Listo, gracias, Lick.